yo empecé a hacer, la primera cosa que hice nada más acabar la carrera fue ponerme en un laboratorio de investigación porque me habían dicho y había oído que estaban haciendo cosas de estimulación cerebral no invasiva, ¿no? Y yo dije, ostras, esto suena por lo menos interesante, ¿no? Y parece ser un poco sofisticado. Y también tenía la curiosidad de realmente esto es ciencia o es ficción, ¿no? Porque está así como un poco... Y entonces empiezas a intentar entenderlo, y entonces el principio que hay detrás de la estimulación cerebral no invasiva, porque que podemos estimular el cerebro lo sabemos desde hace casi 200 años. ¿Vale? El cerebro son cables, en cables biológicos, pero o sea, el tejido cerebral, su característica fundamental es que transmite la electricidad. Y entonces, por allá por 1836, Michael Faraday hizo un experimento y cogió y tiró los cuadernos anteriores que tenía, cogió uno nuevo, le puso el número 1 y dijo, esto es realmente interesante. Y el experimento consistía en que él hacía pasar una corriente por una bobina, por la bobina B, y entonces esa bobina B estaba enroscada alrededor de un anillo de hierro. Y en el mismo anillo había otra bobina de cobre enroscada, la bobina A, y estaba conectada a un medidor de electricidad. Cuando pasaba la corriente por la bobina B, se veía corriente en la bobina A. Y el fellow, el ayudante, le dijo, hombre, don Michael, es que el anillo es de hierro. Dice, espera. Cortó el anillo, pasaba la corriente por la bobina primaria y se registraba una corriente en la bobina inducida, una corriente inducida secundaria, sin que hubiera un medio físico entre medios, entre ellos. Claro, él se dedicó a estudiar este fenómeno, pero había gente que más que interesada en la física, estaba interesada en la neurología, el estudio del cerebro, el estudio del sistema nervioso, y dijeron, caramba, esto puede ser interesante, porque si hacemos pasar una corriente por una bobina, y cuando la corriente pasa por la bobina esta, se genera una corriente en una bobina inducida, si en lugar de poner una bobina de cobre ponemos el cerebro, se tendría que activar el cerebro. Y lo intentaron, y estos son fotos de Sylvanus Thompson y de Magnussen y Stevens, que intentaban hacer pasar mucha corriente por unas bobinas muy grandes y no conseguían activar el cerebro. Y no se consiguió hasta 1984, porque el secreto no está en pasar mucha corriente. Necesitas que pase mucha corriente, pero tiene que pasar suficientemente rápido como para que el cambio del campo magnético genere una corriente de intensidad suficiente como para que active el cerebro. Y le llamamos estimulación magnética transcraneal porque utiliza campos magnéticos, pero no es una estimulación magnética, es una estimulación eléctrica inducida por un campo magnético. Es pura física, no es magia. Y para lo primero que se utilizó la estimulación magnética y para lo primero que nosotros utilizamos la estimulación para ayudar a la rehabilitación de la mano pléjica es para estudiar la integridad de las vías. Básicamente hay un concepto fundamental. Si no hay vías, es muy difícil que pase el estímulo eléctrico. Si hay vías, el estímulo eléctrico pasa. Sí o sí, pasa. Porque no puede evitarlo. Otra cosa es que en un cerebro lesionado con vías que transmiten el impulso eléctrico, ese impulso esté transmitiendo la información adecuada o no. Y cuando no pasa es cuando estamos hablando de una hemiplegia o de la mano pléjica. Además de estudiar la integridad de las vías, a partir del año 94 se vio que si en lugar de aplicar un estímulo magnético... ¿Qué pasa cuando aplicas un estímulo magnético? Pasa esto.
Si yo fuera Magnusson o Thomson, cogería a alguien y se lo haría, pero no me atrevo. No. Si yo activo... Y esto no es que yo esté moviendo la mano voluntariamente, es algo que se hace y no duele nada. No duele porque el campo magnético pasa a través de la corteza, a través de la piel, a través del cráneo y no se atenúa. Si en lugar del campo de un campo magnético hiciéramos pasar una corriente eléctrica, como la piel y el hueso y todo esto son malos conductores, dejan mucha energía y entonces duele y quema. ¿Vale? Y esta es la gran ventaja de la estimulación magnética. Si yo hago esto, lo que puedo ver básicamente es si tengo vías o no tengo. ¿Vale? Pero si en lugar de hacer, por lo menos una, si en lugar de hacer esto diera trenes de estimulación, que es lo que hicimos, de hecho esto fue mi tesis doctoral. Si tú aplicas trenes de estimulación de dar 100 pulsos con una frecuencia de 10 hercios, por ejemplo, 10 pulsos cada segundo, si haces eso, lo que pasa es que el sistema nervioso responde aumentando la excitabilidad cortical. De tal manera que cuando yo doy un estímulo al principio tiene una amplitud, si aplico un tren de estimulación, la amplitud es más grande. Y eso pasa si aplicas frecuencias de estimulación de 10, 15, 20 hercios. Si en lugar de aplicar esas frecuencias, aplicas frecuencias de 1 hercio, un estímulo cada segundo, pam, 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 pam. En lugar de aumentar poquito la excitabilidad, lo que haces es inhibir la excitabilidad. Y con esto lo que podemos hacer es modular de manera controlada la excitabilidad cortical. Y hoy sabemos que esto tiene aplicaciones muy extendidas y muy utilizadas, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, en el tratamiento de la afasia, en el tratamiento o en la rehabilitación de la marcha, en el tratamiento del dolor neuropático y, como vamos a ver hoy aquí, también cómo se puede aplicar para acelerar y optimizar la recuperación de la mano después de un ictus. Y esto es la estimulación magnética transcraneal. Y yo esto me costó un par de días empezar a creérmelo, ¿vale? En cuanto leí un poquito y tal, dije, bueno, pues tiene sentido, ¿vale? Esto está conectado a la red eléctrica y por aquí pasan 6.000 amperios. Cada vez que yo he dado un pulso, han pasado 6.000 amperios. No me han pasado a la cabeza, me hubiera frito, ¿vale? Sino que han creado un campo magnético que se ha convertido en una corriente. Pero una vez me dijeron que si coges una pila de 9 voltios y te conectas un electrodo en una parte del cerebro y conectas otra en otra parte del cerebro, con eso también se puede modular la excitabilidad cortical. Y yo le dije, venga, va. No me lo creía. Y entonces me dijeron, no, pero tú piensa cómo funciona el sistema nervioso. O sea, esto es una neurona, ¿vale? La neurona tiene un axón, que es por donde circula la electricidad. El axón básicamente es un tubito que es una membrana, y entonces lo que está pasando en la membrana es que van entrando y saliendo iones que se caracterizan porque tienen carga eléctrica. Y van, en función de la neurona que sea, pasan más o menos rápido, y cuando dentro de la neurona es suficientemente negativo, es decir, cuando han salido suficientes iones positivos, se despolariza y entonces pasa el estímulo eléctrico. ¿Y qué pasa si tú conectas un polo, el ánodo y el cátodo, en 2 sitios del cerebro? Que aunque sean 9 voltios, básicamente son 2 miliamperios de intensidad, no notas nada. Aunque sea una corriente tan pequeñita, lo que hace es que empieza a crear un gradiente de corriente entre una parte y otra. También es física, o sea, no puedes evitarlo. Y ese gradiente de corriente no activa directamente el cerebro, pero sí que cambia la probabilidad de que sea activado por otras neuronas, que es en definitivamente el business, el negocio del cerebro. No es cuántas neuronas tengo, sino cómo de bien se entienden. Y eso nos permite aplicar distintas estrategias de estimulación no invasiva, que es, por ejemplo, si pones 2 electrodos, la estimulación es más genérica, ¿vale? Con la estimulación magnética
afectas de una manera muy potente 1 centímetro cúbico de neurona, es la puntita de la uña. Hay miles de neuronas ahí dentro. Con esto afectas básicamente los dos hemisferios, es decir, cientos de miles de neuronas. No las activas, pero las condicionas. Y lo que puedes hacer es, en lugar de poner 2 electrodos, poner varios pares de electrodos. De manera que lo que acabas creando es un campo eléctrico específico y puedes modular no la activación de un hemisferio, sino de una determinada red neural específica, activando unas zonas e inhibiendo otras. E incluso podemos ser más sofisticados todavía, y si además de saber la red neural, sabemos la frecuencia con que descarga esa red neural o la frecuencia del nodo donde queremos mejorar la sintonización, podemos elegir específicamente la frecuencia. Y si lo que pasa es que todo está demasiado difuso y hay demasiado ruido, pues entonces podemos aplicar la misma tecnología que los auriculares de noise cancelling. Pones un ruido blanco y ese ruido blanco, esa oscilación aleatoria, afecta más al ruido que al sonido propositivo, y es lo que llamamos estimulación transcranial random noise stimulation, estimulación transcranial por ruido aleatorio. ¿Vale? Y estas son las técnicas, ¿vale? Y si la pregunta fuese si podemos ayudar con la estimulación cerebral no invasiva a recuperar la mano pléjica, hay bastantes artículos como para decir que sí. Pero este no era lo que Manel y yo queríamos hacer, ¿vale? Sino que lo que nos gustaría hablar es del cómo. ¿Cómo podemos ayudarla? Y hay básicamente 3 ideas. ¿Por qué se altera la capacidad de utilizar la mano después de un ictus? Si sabes el por qué, es más fácil saber el cómo. ¿Qué se altera después del ictus? ¿Vale? Y cómo recuperar la funcionalidad perdida. De los primeros 2 conceptos les estoy hablando yo, y luego de lo otro les hablará Manel, que es quien realmente sabe. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es una pregunta, ¿eh? Es difícil responder. Es difícil responder. ¿Y eso? ¿Qué diferencia hay entre esto y aquello? Son iguales. Me pasé 10 minutos para que lo fueran. Pero usted sabe que son distintas. Lo sabemos. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Para qué sirven? Cada una sirve para una cosa concreta. ¿Vale? También dediqué unos segundillos en que eso estuviera mal. ¿A qué está mal? ¿Vale? Nosotros no hacemos movimientos. Nosotros hacemos acciones. Nadie va haciendo movimientos por la calle. Hacemos acciones. Esto es tenis, eso es baloncesto, eso es fútbol y eso es golf. ¿Qué diferencia hay entre esta esfera y aquello? ¿Dónde está la diferencia entre esta esfera y aquello? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde? El uso que tiene. En el cerebro. La diferencia está en nuestro cerebro. ¿Dónde están estos objetos en nuestro cerebro? Pues los podemos ver. Yo puedo decir tenis, baloncesto, fútbol, golf, pero no solo eso. El fútbol suena distinto al baloncesto, suena distinto al tenis y suena distinto al golf. Yo no sé cómo suena el golf, pero Josep María sí, porque él ha jugado al golf. Y pueden entrar por distintas áreas de nuestro cerebro
Es el mismo concepto y todos desembocan en una acción. Es decir, son acciones evocadas por estímulos específicos. Si yo tengo una lesión ahí, no se altera la capacidad de hacer movimientos. Se altera la capacidad de generar acciones. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Esto lo tengo muy claro porque cuando vienen los alumnos al máster y dicen, yo quiero hacer mi trabajo de final de máster sobre la estimulación, no sé qué, no, hombre, no me hagas eso tú. Primero vamos a centrarnos en entender la función, que luego se va a alterar, y si entendemos cómo es la función, cuál es la función, podremos enterar o entender mejor cuál es la alteración. Si el cerebro fuera un mosaico, tal y conforme yo lo he planteado, tendríamos un problema. Porque si se alteran las piezas esas que están debajo del agujerito, no sabemos cómo recuperarlas. Es como... pasa como un puzzle, ¿no? Se te pierde una pieza y ya la has liado, ¿no? Pero el cerebro no es un puzzle. El cerebro es un conjunto enorme de conexiones entre neuronas. Eso es el cerebro. Y quien mejor me lo hizo entender, y nunca puedo tener la tentación de citarlo cuando explico esto, es un catalán, es Joaquín Fuster. Y él lo que dice es que todos esos objetos, todos los conceptos, todas las cosas, todo son cognites, que son conexiones sensoriales y motoras. Y es lo que nosotros somos. Vale, pero ¿cómo se forman? Es decir, recuperar la funcionalidad después de un ictus consistiría en recuperar conexiones útiles para desarrollar acciones adecuadas a cada estímulo específico. Pero ¿cómo se forman esas conexiones? Pues esto también lo propuso otro español, y es Ramón y Cajal. La contribución fundamental de Ramón y Cajal a la neurología, por lo que dicen que es el padre de la neurología y de la neurociencia moderna, es porque él básicamente dijo que que las conexiones no están predeterminadas, no existen por defecto, sino que se forman. Y se forman mediante la experiencia. Y además, esa formación requiere una repetición intensiva de la exposición al estímulo y de la respuesta, y de que la respuesta sea adecuada y útil. Y entonces, esto mismo lo podemos estudiar con estimulación magnética transcraneal. Es decir, podemos medir la excitabilidad de la corteza cerebral durante el tiempo en que estoy haciendo un entrenamiento para la práctica del ejercicio de piano. Y veo como después de un día, después de 2, después de 3, aumenta el número de conexiones útiles para ese ejercicio. ¿Son neuronas nuevas? No pueden serlo. Lo que está cambiando es el patrón de conexiones. Está cambiando el número de neuronas que yo tengo conectadas, ¿vale? Y al final, cuando lo hago muy muy bien, es porque tengo más conexiones, más neuronas interconectadas. Luego, posiblemente, la rehabilitación tiene que consistir en eso, en reconectar neuronas, en generar estímulos los necesarios para que la acción sea la que queremos. ¿Y esto solo es por la experiencia? No. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque hay un investigador, concretamente Giacomo Ricciotti, lo que descubrió o lo que buscaba era qué neuronas utilizamos para representar las acciones que hacen otros. Con lo cual, lo que él hizo es enseñar al mono a hacer una determinada acción, coger un trocito de fruta y ponerlo en un cacharrito, ¿vale? Y buscó qué neuronas a nivel frontal y a nivel parietal se activaban al hacer esa acción. Y luego le convenció, no les explicaré cómo, porque es desagradable, de que aunque estuviera la manzana no la cogiese, ¿vale? Básicamente le daba la corriente. Y entonces ponía el mono, ponía la manzana, y entonces el experimentador era quien cogía la manzana.
y cuando el experimentador cogía la manzana se activaban las mismas neuronas, casi las mismas, que cuando el mono hacía la acción. A nivel parietal y a nivel motor. ¿Vale? Y eso es lo que él describe como el mecanismo de neuronas en espejo, que es la base, o una base muy importante, una parte muy importante de cómo nosotros aprendemos y adquirimos patrones. Que es exactamente lo mismo para el sistema motor que los cognits de Joaquín Fuster para el conjunto de todas las experiencias. ¿Cuál es el truco? Inducir la activación de circuitos adecuados para que cada estímulo evoque la respuesta motora deseada. ¿Y qué pasa cuando se altera? Cuando se alteran esas condiciones, esas conexiones. Pero no se alteran solo esas conexiones, se altera la conectividad del cerebro. Cambia la manera en que el cerebro se activa. Y ese cambio tiene una característica, y es que nosotros no tenemos un plan de emergencia. Mi cerebro no sabe qué hacer si se produjera una lesión aquí o aquí o aquí. Básicamente, después de una lesión se busca la vida. Y el cerebro está conectado y ha tardado cientos de miles de años en encontrar cuál es el patrón de conectividad de base. Pero el cambio y la adaptación después de una lesión tiene que ser mucho más rápida. Y muchos de los cambios que se producen después de una lesión probablemente no van a ser óptimos. Y alguno de ellos no es que no sea óptimo, es que va a ser contraproducente. El cerebro no sabe cómo adaptarse. El cerebro es plástico, cambia con la experiencia, pero la plasticidad no necesariamente tiene que ser útil. ¿Vale? Con lo cual vamos a necesitar potenciar conexiones adecuadas e interferir o inhibir las inadecuadas. Y la estimulación magnética transcranial nos puede ayudar a ello si sabemos dónde tenemos que estimular y qué frecuencia tenemos que aplicar. ¿Qué pasa entonces si se produce una lesión aquí? En una parte del cerebro, en la corteza. Lo que va a pasar es que esa parte del cerebro pierde eficacia de conectividad y funciona peor. Pero además esa parte del cerebro está conectada con el otro hemisferio por fibras que son inhibitorias. Un hemisferio inhibe al otro y el otro, para fastidiar, también. Y están inhibidos y están en equilibrio. Es como cuando tú tienes dos grupos estirando de la misma cuerda. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la lesión ahí y baja la excitabilidad, lo que va a pasar es que el otro hemisferio va a estar desinhibido y aumentado de excitabilidad. Lo que hace que el hemisferio afectado tenga la consecuencia de la lesión y de la sobreinhibición del otro hemisferio. Con lo cual funciona peor. ¿Qué es lo que querríamos? Aumentar la funcionalidad de ese hemisferio. Y curiosamente, la mejor estrategia, porque conocemos cuál es la fuente de parte del problema, no es ir y a activar el hemisferio que está mal, porque está excesivamente inhibido, sino es ir y decirle al otro que funcione menos. Y eso se puede hacer sin necesidad de estimulación. Si tú dejas de utilizar la mano voluntariamente, cuando te rompes un brazo y te lo escayolan, cuando te quitan la escayola, el brazo está tonto, porque te has acostumbrado a no utilizarlo. Básicamente no es que te hayas acostumbrado, es que esa conectividad del cerebro, por desuso, por lo que decía Cajal, ha dejado de estar óptima y se ha utilizado más la otra parte. ¿Qué pasa? Que esto requiere 6 horas de coger a alguien que tiene muy poca funcionalidad en una mano y quitarle toda la de la otra. Y es complicado. La estrategia es, en lugar de bajar la activación del hemisferio sano por desuso, es hacerlo con estimulación magnética transcranial. Con estimulación magnética transcranial o con estimulación con corriente directa. ¿Vale? Y aquí lo que iríamos es a inhibir el hemisferio sano. Pero, ¿qué pasa? Si en lugar de tener la lesión arriba en la corteza, la tengo en las vías a nivel subcortical.
Lo que pasa es que el hemisferio lesionado sigue funcionando mal. Igual de mal que si la lesión estuviera arriba. Pero necesito saber dónde está la lesión. Porque si la lesión está más abajo, entonces el otro hemisferio no está desinhibido. O está menos desinhibido. Y entonces la estrategia aquí es ir a activar el hemisferio lesionado. Y por lo tanto, esta estrategia ya no sirve. No le va a aportar ningún valor. Y aquí lo que podríamos hacer es, en lugar de inhibir el hemisferio sano, es ir directamente y estimular mediante estimulación magnética, que ahora la podemos hacer guiada con un robot que está conectado a la resonancia y que te dice exactamente cuál es la parte del sistema nervioso que se activa, por ejemplo, cuando haces una resonancia funcional y dónde incidir, o con estimulación por corriente directa durante el tiempo que estás haciendo la rehabilitación. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es inducir la activación de circuitos adecuados para que cada estímulo evoque la respuesta deseada. Y eso, ¿cuál es el truco? Pues el truco nos lo enseñó el Donald Hebb, otro neurocientífico, que escribió muchos artículos, pero dijo una frase que es muy útil porque ayuda a sintetizarlos. Y es que las neuronas que se activan juntas continúan descargando juntas. Por lo tanto, la rehabilitación tiene que ser intensiva, tiene que ser motivadora, tiene que ser estimulante y desafiante. Es decir, tengo que proponer un reto que requiera una activación de recursos lo más intensa y lo más amplia posible. Y tiene que ser ecológica, porque tiene que ser cosas que para mí sean importantes, ¿vale? Es decir, ¿qué diferencia hay entre una esfera y una pelota de tenis? Es la misma forma, pero no es igual, ¿vale? Tiene que ser novedosa, tiene que ser emocionalmente gratificante, pero sobre todo tiene que ser útil, ¿vale? Yo, cuando llego aquí, y voy a acabar, esto ya es lo que me digo, si hay un principio que a mí, digo, mira, la innovación y la plasticidad se rige por el principio de Mota. ¿Saben cuál es? Si hay que ir, se va. Pero ir para nada es tontería. Pues eso, que parece tan obvio, el sistema nervioso lo coge a rajatabla. Y nosotros no aprendemos por ensayo-error. Eso es un concepto erróneo. Aprendemos por el acierto, ¿vale? Y como el que sabe de todo esto es Manel, yo lo dejo aquí y él continúa. Buenas tardes a todas y a todos. El que sabe no soy yo soy el responsable del área y de gestionar un equipo de terapeutas y de fisios que verdaderamente ellos son los que se afrontan a ustedes y os dan atención a los que están en casa y a ustedes, que veo que hay mucho paciente, intentar sacar el máximo provecho de cuando habéis tenido una lesión de daño cerebral o un ictus, sacar el máximo beneficio. ¿Y cómo optimizamos toda esta teoría y todo eso tan bien explicado? ¿Cómo lo aterrizamos al día a día? ¿Cómo lo aterrizamos? Porque seguramente que hay profesionales en casa mirándolo, aquí hay pacientes, y esto no se utiliza en el día a día en los centros de rehabilitación que nosotros podemos ver, o la gran mayoría. Primero de todo, tenemos que saber a ustedes, cuando vienen, qué les pasa, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad a empezar y a tratar, pero los profesionales no somos magos y no sabemos cuando nos llegan los pacientes qué les vamos a hacer. Tenemos que integrar esas escalas de evaluación que nos van a decir en qué momento estamos y qué podemos y qué no podemos hacer. Y después una cosa súper importante, que es la gestión de expectativas. Yo, cuando han entrado, ya he visto a muchos de ustedes y a muchas de vosotras que esos brazos ya hace tiempo que no son funcionales. Por lo tanto, es muy importante un algoritmo de predicción. Es decir, dentro de la predicción dónde iremos, si la evolución pronóstico es buena, excelente,
limitada o pobre, sacar el máximo provecho en cada uno de los estamentos. Es decir, si el escenario es un escenario de pronóstico pobre, no hay que tirar la toalla. El doctor Tormos ha explicado lo que tenemos aquí. Pues nosotros en nuestro día a día lo que tenemos que hacer es intentar optimizar desde nuestras tareas, desde nuestra actividad, sacar el máximo provecho y que todo esto que tenemos aquí arriba nos dé la máxima funcionalidad posible. Y después intentaré explicaros brevemente cómo podemos ayudar a mejorar la mano. En 4 ejemplos, 4 vídeos, cuáles son las estrategias, instrumentos que tenemos en rehabilitación para llegar a todos nuestros pacientes. Y añadiremos lo que es el ECNI, la estimulación cerebral no invasiva. El ejemplo que ha explicado el doctor Tormos, que es la magnética, y luego os enseñaré lo que es un casquito para hacer la rehabilitación simultáneamente con la estimulación eléctrica directa. Y como lo ha puesto muchas veces el doctor Tormos, y ayer estuvimos hasta tarde trabajándolo, pues nosotros, ¿cómo lo ayudaremos? A intentar sacar, optimizar, interferir, reclutar el máximo de conexiones motoras y sensoriales, sensoromotrices que tenemos. ¿Cómo evaluamos? Aquí veis hay infinidad de escalas de evaluación. Cuando vais a un profesional no podemos utilizarlas todas para cada estamento, es decir, para la función motora, para la fuerza, para la destreza, para infinidad. Aquí, la verdad, tengo que felicitar al equipo de terapia ocupacional, especialmente a Olga y a Patricia, que este año han hecho un esfuerzo para ordenar y resumir y optimizar la batería de instrumentos de evaluación para cuando llegan ustedes a nuestro servicio. Es decir, como base una escala muy sencilla que es la SULCS, es 10 ejercicios motores que marcará del 1 al 10 en qué momento nos encontramos. Para que tengáis un ejemplo, aquí tendríamos en el momento 4, que es cuando empezamos a introducir escalas que evalúan la destreza, que esa mano ya tiene cierto índice de que puede ser funcional. El paciente tiene que ser capaz de, con la mano buena y la mano afecta, intentar abrir un frasco. Aquí sería el momento de hacer más escalas de evaluación, porque ¿para qué un paciente que tiene una mano no funcional inflarle el primer día a hacer escalas de evaluación? No nos aportará ninguna cifra, ningún resultado significativo. Y cuando entraría ya a trabajar lo que sería la motricidad fina, sería un paciente que, para que hagan una idea, con un peine se puede peinar, nunca mejor dicho. Aquí ya sabemos dónde estamos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y esto es un algoritmo de predicción, es decir, y esto lo marcan los 3 primeros días, es decir, los 3 primeros días, si podemos levantar el hombro y extender los dedos, y tenemos menos de 80 años, un pronóstico excelente. Si tenemos menos de 80 años, y más de 80 años, perdón, pero al día 3 tenemos en esta escala 8, excelente, 8. Estos pacientes habitualmente nosotros aquí en la clínica no los vemos. Son pacientes que tienen, por evolución espontánea, tienden a tener manos funcionales. Nosotros los que nos encontramos son este perfil de paciente, es decir, con un pronóstico limitado y aunque la palabra sea un pronóstico pobre. Y aquí son pacientes que en los primeros días pues ni levantan ni extienden los dedos. ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos que hacer unos potenciales enfocados motores. Si encuentras entre el 3 y el 7 día que hay potenciales, podremos llegar a tener buena, y si no es el caso, ya entraríamos en pasar una escala que se pasan todos los neurólogos, que es una escala que gradúa el nivel de puntuación a nivel de afectación del ictus, de 0 a 42. Si tiene más de 7, pues será limitado, y menos de 7 será limitado, y si es más de 7, será un pronóstico pobre. Y esto es súper importante para la gestión de las expectativas. Porque hoy, al final de la charla, veréis un programa de rehabilitación excelente, porque al menos es lo que montamos nosotros, y porque vamos a decir que no, pero la gestión de las expectativas es muy importante.
Y para graduar el tratamiento que veréis a partir de ahora, utilizamos la Fagel-Meyer, que es una de las escalas que la literatura tiene más sustento y lo que serían las investigaciones se basan en ella. ¿Qué propuesta de abordaje hacemos? Nos basamos en hay una plataforma, es Evidence Based Review of Stroke Rehabilitation, que es donde hay la que es la bibliografía más grande y literatura más grande de lo que es a nivel de ictus. Cosas que ya ha dicho el doctor Tormo y se han dicho hasta el doctor Ramírez en la presentación. Y son evidentes y de hace muchos años que ya son la base de un buen protocolo de rehabilitación de extremidad superior. Inicio precoz, duración mínima de 6 semanas, mucha intensidad y frecuencia. Una cosa importante, hace años hablábamos mucho de métodos, ahora se habla de conceptos, porque como no hay la superioridad de ninguna única técnica sobre las otras, nos permite, como veréis a posteriori, si tenemos claro el objetivo y hacia dónde vamos, qué actividades podemos sumar para intentar sacar la mayor potencialidad de nuestro paciente. Sistemas robóticos que no sirven para todo, pero sí que suman en la repetición, en la intensidad, en crear adherencia al paciente. Y especialmente propositiva, ecológica, como el doctor Tormos ha comentado, motivacional, y aquí los profesionales tienen gran parte de acompañamiento a los pacientes, es básico. Hay una parte de acompañamiento que esto no se estudia en ningún sitio y cada una de nosotras y de nosotros tenemos que hacer, y eso vosotras y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Significativa, tiene que ser útil, tiene que servir para alguna cosa, es decir, tenemos que plantear hacia dónde vamos, porque si vamos ir por ir, como decía el doctor Tormos, no tiene sentido. Y sí que no voy a descubrir nada, pero con todas las herramientas que tenemos, a día de hoy no tenemos ninguna receta que sirva para todas y para todos ustedes. Por lo tanto, como más sepamos, más estrategias tengamos, más instrumentos, más personalizada podrá ser nuestro abordaje. En las manos buenas, es decir, manos, ¿qué haremos? Pues intentaremos optimizar la asignación de recursos, como el doctor ha comentado anteriormente. Esta es una mano que va bien, que lo que iremos es a buscar la finura, la motricidad fina, la destreza, con práctica repetitiva orientada a las tareas. Actividad, entrenamiento, actividad repetitiva orientada a la tarea, que tiene significancia para todos y para todos nosotros. Ejercicios funcionales, en especie de diferente variabilidad, con diferentes pinzas. Aquí lo que estaríamos es puliendo una mano que ya es funcional para acabarla de pulir. Trabajo de movilidad global, trabajo sensoriomotor, fortalecimiento muscular y actividades instrumentales. Como veis, he puesto referencias a nivel de intervención, lo que serían las actividades repetitivas orientadas a la tarea. No tienen evidencia en todo, ¿de acuerdo? Tiene evidencia en algún punto fuerte y en otro no hay evidencia. Por lo tanto, no todo vale para todo ni para todas. Cuando el pronóstico no es tan bueno, no es excelente, pero es bueno. Nos encontramos en manos que aquí lo que intentaremos no es optimizar recursos, sino que tenemos que reclutar alguna cosa más, o interferir o regular. Como no tenemos suficiente, sumaremos otra técnica para influir en la destreza, es decir, sumaremos estrategias y herramientas. Al mismo tiempo que hacemos un ejercicio específico, una actividad específica orientada a la tarea, le sumaremos lo que es la electroestimulación funcional para reclutar más estímulos. ¿Qué es lo que estaremos haciendo? Es interferir patrones específicos y no deseados de la activación que dificultan el control motor voluntario. ¿De acuerdo? En el primero solo optimizábamos, ordenábamos, en este ya estamos interfiriendo y orientando, queremos que esta mano haga esto. ¿Vale? Repetitivo, significancia, para que el aprendizaje sea sólido. Si con esto no es suficiente, con estas herramientas no es suficiente, pues podemos trabajar movilidad global, el biometrics, realidad virtual, robótica, trabajo bimanual, entrenamiento de las actividades de vida diaria, la Constant Induced Movement Therapy. No es para llevarle la contraria al doctor Tormos. Y seguramente que ustedes, los que son pacientes, más de un profesional, terapeuta y fisioterapeuta, le ha orientado a hacerla.
La dificultad, yo llevo 23 años trabajando, no mucho, pero sí moviéndome entre Badalona y aquí, y es muy, muy difícil llevarla a buen puerto, la constraint, por todo lo que comporta. Si tenemos que reclutar más recursos, por ejemplo, nosotros disponemos de una plataforma que es el Biometrics, que nos permite evaluar y tratar, nos permite motivar al paciente, variabilidad de escenarios, que esto hace que el aprendizaje sea más sólido, y trabajar diferentes pinzas, agarres y funcionalidad. Y como os decía, tenemos que poner más recursos voluntarios para controlar los elementos reflejos. Ya no solo estamos optimizando, interfiriendo, sino ya que estamos intentando reclutar más estrategias para buscar en esta red que el doctor Tormos nos ha explicado muy bien, pues cómo sacamos el máximo provecho o lo más óptimo para esa mano que es la que estamos abordando. Si con esto que es hasta ahora no tenemos suficiente, pues incorporamos más estrategias, como la realidad virtual, que veis que para la función motora tiene mucha evidencia. ¿Y de qué se trata la realidad virtual? ¿Qué nos aporta para reclutar? Pues lo que hará es, como veis muy bien, es reclutar estímulos para una única meta y eliminar distractores. ¿Vale? En una realidad virtual inmersiva vamos a focalizar todo a lo que es cognitivamente a buscar el trabajo de la mano. Eliminamos competencia, es decir, las redes que tenemos en el cerebro las vamos a orientar, regulando el ambiente con la realidad virtual inmersiva, hacia una acción. ¿Vale? No a un movimiento, sino a una acción. Si aún con esto no tenemos suficiente, que es probablemente que no tengamos suficiente, se puede incorporar la robótica, que nos permitirá, como decía el doctor Tormos, trabajar sobre el acierto. Aprendemos cuando acertamos, no cuando erramos. Repetición, adherencia al tratamiento. Podemos graduar qué está haciendo el paciente y qué no está haciendo. Es divertida. Que las rehabilitaciones no son de un día, de dos, son muy largas y tenemos que jugar variabilidad de estrategias para crear la adherencia y ese feedback, ese feeling con el paciente. Y si cuando los escenarios aún son peores, no tenemos un pronóstico tan bueno ni excelente, pues tenemos que intentar buscar otras alternativas. Como veis aquí, en este momento son pacientes, son personas, son cerebros que se han olvidado seguramente del otro lado. ¿Por qué? Esa mano no es funcional y el cerebro de una forma automática, como decía el doctor Tormos, lo que hace es, dice, si no sirve, ¿para qué utilizarla? Y se olvidan de esta parte del cerebro. ¿Qué podemos hacer nosotros como terapeutas para intervenir aquí? Pues engañar al cerebro, para revertir una idea errónea de que no puedo mover la mano. ¿Y qué estrategias, qué instrumentos podemos utilizar? Como sería el FES, la electroestimulación funcional distal, para decirle, este movimiento sí que lo puedes hacer. Y esto lo que haría es intentar devolver, aquí queda muy bonito, pero el concepto sería de intentar volver a reclutar el máximo posible de redes y de neuronas y de conexiones. Si aún con esto no es suficiente, que puede ser, ¿qué forma podemos engañar al cerebro? Y ahora aquí, como el doctor Tormos me ha indicado esta tarde a última hora, dice, casi mejor deja el vídeo y no lo expliques, que creo que será más claro y no te enrollarás. Se basa en tres cosas. En la literatura se mezclan la imaginería motora, la mirror therapy, la práctica mental, la observación por acción. Y ahí lo dejo. El doctor Tormos ya ha dado pinceladas de ello.
Y como bien se ha dicho anteriormente, estos son la traslación de los principios del señor Rizzolatti a la clínica. Hasta hace poco lo hacíamos con la microterapia con un espejo convencional, que se puede hacer, pero a día de hoy, con el dispositivo que disponemos en el departamento, pues podemos conjugar las 3 indicaciones: práctica mental, observación del movimiento y la microterapia. Aún así, para hacer más motivacional, más útil, que se cree más adherencia con la atención, ¿qué otros instrumentos y estrategias tenemos para conseguirlo? Telerehabilitación, para trabajar movilidad global y que haya una posibilidad de hacer una monitorización en casa, es decir, un concepto de que cuando los pacientes vienen a hacer rehabilitación y vienen 1 hora al día, es muy osado decir que estamos intentando cambiarle la plasticidad. Esto tiene que venir con una educación y que las 24 horas al día intentarle darle indicaciones para que esa extremidad pueda ser útil. Porque 24 horas al día, si solo vienes 1 hora a hacer rehabilitación, es muy difícil cambiar estos patrones y estas conexiones. Trabajo divertido, motivacional, sensoriomotor, cognitivo, con diferentes luces, estimular, secuencias, introducir también aspectos cognitivos de secuencia, ¿vale? Para ir construyendo el aprendizaje. Y aunque todo está en contra, porque muchos de los pacientes, las lesiones son muy severas y el pronóstico es pobre, porque en ocasiones, aunque existen las conexiones, no encontramos la forma de activarlas, no llegamos, no tenemos que dejar de trabajar esa extremidad, ¿vale? A través del control postural, de la higiene postural, para ir enviando información al cerebro, para no perder, para que no aparezca dolor, para que podamos tener una higiene buena de esa mano, especialmente la tengamos integrada en nuestro esquema corporal, que de tenerla a no tenerla, ya para andar, para el día a día, para ir a dormir, para muchas de las cosas, ¿vale? El concepto es no porque no sea funcional, no hay nada a trabajar. Y llegado al punto, he explicado un poco algunas de las cosas que podemos hacer en terapia ocupacional y en fisioterapia a través de la extremidad, del brazo pléjico. Hemos visto algunas cosas que hacemos a nivel de estimulación, a nivel cerebral, a nivel de la lesión, ¿vale? Algunas entramos por aquí y otras entramos por aquí, ¿vale? Para intentar sacar la mejor funcionalidad. Pero la charla era de cómo con el ECNI, con la estimulación cerebral no invasiva, le podemos optimizar todo lo que he estado explicando hasta ahora, y con el doctor Tormos ha explicado anteriormente. Sería con la magnética y con el casquito, con la estimulación eléctrica, ¿vale? ¿Qué formas tenemos para, así muy sencillo y para que quede un poquito más terrenal que el doctor Tormos como lo ha explicado? Tendríamos la estimulación eléctrica directa o random noise, ruido aleatorio, la magnética con robot. ¿Y qué encontramos? Nos encontramos que cuando hay una lesión muy severa, habitualmente lo que haremos es inhibir el lado no afecto, ¿vale? Primero haremos la estimulación, una estimulación inhibitoria, como muy bien decíamos, PAM, impulsos para inhibir, y a posteriori haremos el programa de rehabilitación dependiendo en qué momento funcional se encuentra esta extremidad superior, qué estrategias y qué instrumentos utilizamos. Es decir, primero estimularemos y a posteriori haremos lo que sería la robótica o cualquier abordaje de extremidad superior. Para ver un poquito cuando la lesión es subcortical o lesión cortical, como bien nos han explicado antes, pero es para ejemplificarlo, diríamos si aquí es cortical, inhibiríamos el contralateral. Y si es subcortical, que hablaríamos de una lesión a este nivel, pues activaríamos el ipsilateral. Y esto lo hacemos con la TDCS, para que veáis.
Esto es un estimulador. Esto ya lo he puesto... No voy a chisparme como el doctor Tormos, no soy tan osado. ¿Vale? Y para que lo veáis, un ejemplo, estamos puestos, aquí están los mismos puntos que arriba, ¿vale? Esto estaríamos hablando de una hemiplegia derecha, ¿vale? Como se ve en el dibujo. Y aquí lo que estamos haciendo es la zona motora, estamos inhibiendo el lado bueno, porque el lado que está afecto es el lado izquierdo, como todas y todos sabéis, ¿de acuerdo? Esta foto no la pongáis. Y la idea sería, simultáneamente de que hacemos la estimulación, realizamos una actividad repetitiva orientada a la tarea. Si la afectación del brazo es mayor, pues podemos hacer trabajo de imaginería motora. La idea es simultáneo. Y aquí un ejemplo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora es si la lesión anterior es menos severa. Esta es una lesión difusa. Aquí lo que aplicaríamos, estamos hablando de una lesión igual al lado izquierdo, intentaríamos perturbar esta lesión difusa para, como una radio antigua, ahora ya no, para sintonizar, intentar que la estimulación nos ayude a mejorar el grado de sintonización de los patrones de activación, potenciando o inhibiendo, como hemos dicho hasta ahora. Y para concluir, la estimulación cerebral nos ayuda a optimizar el resultado de las técnicas avanzadas en neurohabitación. Podemos modular la actividad cerebral, ya que es selectiva. Podemos utilizar diferentes puntos, diferentes conexiones, dependiendo de la valoración y de cada cerebro. Es segura y es controlada. Y el factor más importante es la valoración precisa, para sacar el máximo provecho de la capacidad individual de cada persona, y sobre todo que la intervención de todo lo que hemos explicado hoy para cada una de vosotros y de vosotras tiene que ser personalizada y utilizando el mayor de instrumentos y herramientas para sacar el máximo provecho de esta extremidad superior. Muchas gracias.